Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24 en Bogotá. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo de Brasil, de José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, y de Pepe Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Es festivo hoy, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, en donde se lleva a cabo, se celebra lo que se llama el Memorial Day, es decir, el día en el que se honra a los caídos en guerra. Este día empezó a celebrarse en 1868, 3 años después de que terminara la guerra civil en Estados Unidos, 3 años después de que fuera asesinado el presidente Abraham Lincoln, y inicialmente se llamaba el Día de las Condecoraciones. Bien, es Memorial Day. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe estar a punto de llegar al cementerio de Arlington, en el estado de Virginia, contiguo al centro de Washington, precisamente para pronunciar un discurso. Y a propósito de que es Día de los Presidentes, hoy se celebran los 100 años del nacimiento de John F. Kennedy, el presidente tal vez más conocido en los últimos 100 años en Estados Unidos, no necesariamente el mejor, porque con seguridad fue mejor Franklin Delano Roosevelt, el hombre que gobernó entre 1933 y 1945, fue reelegido 3 veces Roosevelt, y fue el hombre que sacó a Estados Unidos de la crisis tras el crash de 1929, el crash bursátil de 1929, el hombre que ganó la Segunda Guerra Mundial cuando se unió a Winston Churchill, el hombre que creó empleo en ese país, el hombre que cambió todo en los Estados Unidos realmente. Bien, a propósito de Kennedy, se ha dicho que fue un presidente, aparte de haber sido un extraordinario orador, que devolvió el optimismo a Estados Unidos cuando tomó posesión del cargo el 20 de enero de 1961, que evitó, que logró sacar al país de la crisis de los misiles, con la Unión Soviética gobernada en ese momento por Nikita Khrushchev, el hombre que impulsó los derechos civiles, que realmente quien pudo consolidar eso fue quien lo sucedió tras su asesinato el 22 de noviembre del 63, el vicepresidente, en ese momento ya presidente, Lyndon Johnson. Publica hoy, y aquí la pregunta es para Enrique Gómez Batista, publicó ayer en el diario O Globo de Brasil un artículo titulado Los 100 años de Kennedy. Kennedy nació en Brookline, Massachusetts, prácticamente en Boston, y dice el artículo de Enrique Gómez Batista, lecciones para Donald Trump. Dice Enrique en este artículo que hay varias cosas comunes a los dos presidentes. Nacieron millonarios, Kennedy en Massachusetts, el señor Trump en Nueva York. Fueron muy buenos comunicadores. John Kennedy utilizó muchísimo la televisión. El primer debate televisado lo ganó Kennedy a Richard Nixon en aquella campaña. Trump, eso ha sido muy hábil con el Twitter. Ambos gobiernos tuvieron escándalos iniciales. El del fracaso de Guayaco Chinos en el de Kennedy, ni siquiera vale la pena enumerar aquí todos los escándalos que han rodeado la presidencia del señor Donald Trump. Pero la pregunta es, Enrique, y perdón por esta introducción un poco larga, ¿qué lecciones puede tomar Donald Trump de John F. Kennedy? Bueno, Juan Carlos, yo creo que hablé con muchos expertos y lo más interesante es que los dos tienen muchos retos muy importantes. Tiene una situación externa un poco compleja, embora, claro, la situación de Kennedy con la Guerra Fría, con los soviéticos, es más preocupante do que la situación de Trump. Pero lo que Trump podría aprender con Kennedy es ser más maleable, más negociable, tener una visión más abierta del mundo y principalmente aprender con sus errores. Si comparamos las dos personalidades, a pesar de algunos puntos en comunes, por ejemplo, los dos han ponido muchos parientes, muchos familiares en el gobierno. Kennedy puso a su hermano como procurador general y, bueno, Trump puso a su hija y su genro como en la Casa Blanca. Lo que vemos es que Kennedy consiguió aprender lecciones de sus errores y consiguió negociar muy bien, crear condiciones para que su gobierno empezara a funcionar. No fue un gobierno tan bueno, de tantos proyectos aprobados, pero fue un gobierno que creó optimismo en los americanos. Eso tal vez sea lo que más necesita a Trump hoy, es que Trump no consigue hacer su agenda, está siempre en pelea con grupos muy importantes de la sociedad americana y peor que todo, no parece aprender, no parece cambiar su manera a pesar de error atrás de error. O sea, lo que
Trump podría aprender de Kennedy, eso, ser más maleable, aprender con sus errores, negociar más y, bueno, como ha dicho un experto para mí, aprender las horas de quedarse callado. Pepe López Zamorano, es verdad que hubo nepotismo en el gobierno de John F. Kennedy, tuvo, como bien dice Enrique Gómez Batista, a su hermano Robert como secretario de Justicia, es decir, como fiscal general estadounidense, y Donald Trump tiene allí a su hija Ivanka y a su yerno Jared Kushner como asesores en la Casa Blanca. Pero aquí la pregunta, y tal vez estoy aventurando una hipótesis, ¿no será que el hecho de que Kennedy fuera mejor negociador político, algo que Trump no parece ser, puede deberse a que en la familia Kennedy había antecedentes, había otros miembros del clan familiar que habían ocupado posiciones importantes en la política? Uno de los abuelos de John Kennedy había sido alcalde de Boston, el padre de Kennedy había estado vinculado a la política, fue el primer el hombre que encabezó la Comisión de Valores, lo que se llama la SEC, la Securities and Exchange Commission, creada además por Franklin Roosevelt, y fue funcionario estatal. Y por otra parte, Kennedy había sido senador por el estado de Massachusetts y vivía en Washington. Donald Trump no tenía ninguna experiencia en la política. ¿Será que esa puede ser una parte positiva de las dinastías en la política y que por eso Kennedy pudo haber sido mejor negociador de lo que es Trump? Bueno, no hay duda que en el clan Kennedy, la filosofía de Joseph Kennedy y de toda la familia era poner el dinero, los negocios, al servicio de la política, fuera para hacer nombre o realmente por esta profunda vocación de servicio que después el propio John F. Kennedy trató de inculcar en la mayoría de los estadounidenses. Pero tienes un punto muy importante, porque si hay alguna diferencia que marca a Kennedy de Trump, por lo menos en el aspecto de la forma, y si quieres después hablamos de la sustancia, es el hecho de que Kennedy creía y era un campeón de la persuasión política, el arte de poder convencer con argumentos, con ideas, con planteamientos racionales a la colectividad para crear un propósito colectivo de una misión para el país, sea a través del servicio público, el patriotismo, la entrega, y de alguna manera inspiró a una generación de muchos políticos, incluido, por ejemplo, Barack Obama, quien lo reconoce así en sus memorias, a dedicarse, a volcarse al servicio público. Lo que vemos con Donald Trump es exactamente lo contrario. Es el uso de las herramientas de la imposición, la amenaza, el vituperio, la descalificación, para tratar de imponer una agenda política y una visión. Puede funcionarle y le funcionó en la campaña electoral. Estamos viendo que ahora es un negativo muy importante cuando está buscando impulsar su agenda, no solamente en el Congreso, donde está estancada su reforma de salud, su reforma impositiva, sino también, por ejemplo, en los temas de migración, donde hay un enfrentamiento claro con el Poder Judicial. Ahora, si lo vemos en términos de sustancia, los contrastes no podrían ser más claros. Obviamente podemos encontrar muchos aspectos. Kennedy, por ejemplo, fue un campeón de la reforma migratoria, impulsó una ley de ciudadanía, de reforma migratoria, que buscaba justamente revalorar el tema de la reunificación familiar y también el tema de traer mano de obra calificada a los Estados Unidos. Después, obviamente, fue impulsada por Lyndon B. Johnson, como muchos otros proyectos. Él era un campeón de la expansión de comercio. Durante el 62, un año antes de su muerte, promovió intensamente la ley de expansión comercial bajo la lógica de que era muy importante para él la apertura de mercados. Dijo que era lo más importante después del Plan Marshall para la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo fue esta idea de crear este sentido de una misión colectiva para los Estados Unidos. Así que los contrastes para mí no podrían ser más profundos. Yo creo que en ese sentido Donald Trump sí tiene mucho que aprender, retomando tu planteamiento original de John F. Kennedy, en el sentido de que creando políticas más incluyentes, más constructivas, más tolerantes, creo que es más probable que pueda hacer avanzar al país con unión que de la manera en que lo está haciendo hasta el momento. John F. Kennedy se calificaba a sí mismo como un idealista sin ilusiones, y quien le ayudaba a escribir los discursos, Ted Sorensen, por supuesto, posiblemente el mejor escritor de discursos de la vida moderna, de la era moderna, decía que Kennedy practicaba lo que se llamaba la política de la persuasión. ¿Coincide Pepe Díaz Briceño con el análisis que acaba de hacer Pepe López Zamorano?
Sí, coincido y obviamente yo no soy contemporáneo de John F. Kennedy. Yo tampoco, Pepe, yo tampoco soy contemporáneo. Que el discurso, particularmente para nuestras fechas en este momento, es clave para entender. Es el del 26 de junio de 1963, muy famoso en Berlín. Él pronunció la frase, yo soy un berlinés, un discurso que le regresó la seguridad a Konrad Adenauer. 2 días después, Nikita Khrushchev también llegó a Berlín y dijo, yo amo el muro. Esto te quiere decir exactamente cómo se ha movido la política internacional en estas décadas de diferencia. Y sí, coincido que la política de la persuasión era clave. Y también hay que decir una cosa también, porque también tuvo sus negativos. El Partido Demócrata en ese momento no es el Partido Demócrata que tenemos ahora. Kennedy era el primer presidente católico y todavía los demócratas en el sur estaban decididamente a favor de ellos. A partir de Kennedy y a partir de Lyndon B. Johnson, después de toda la cuestión del movimiento de derechos civiles, los demócratas abandonan el partido y se unen a los republicanos. Eso cambia completamente la política en Estados Unidos e incluso el actual asesor del presidente Trump, el señor Bannon, Stephen Bannon, había todavía provenido de una familia irlandesa de Virginia que votó por Kennedy. Eso te habla de exactamente lo diametralmente opuesto a lo que vivimos ahora. Los valores han cambiado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Hay elecciones este domingo en México, en el Estado de México. México tiene 31 estados y aparte de eso el Distrito Federal, donde está la capital. El Estado de México es el más poblado de ese país con casi 17 millones de habitantes. Hay elecciones para la gobernación o para la gobernatura, como dicen los mexicanos, un cargo que tiene un periodo de 6 años. Muchos dicen, según las encuestas, que posiblemente vaya a ganar Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, que es el partido político de Andrés Manuel López Obrador, quien fuera el alcalde del DF, de la capital mexicana, y quien, según los sondeos, podría convertirse en el presidente de México el año entrante. Estas elecciones, en parte, tienen mucha relevancia, mucha importancia, porque el año entrante hay elecciones para la presidencia de México, para ver quién reemplaza a Enrique Peña Nieto. Las elecciones son a mediados de año y el presidente en México se posesiona, si mal no recuerdo, el 1 de diciembre. Elecciones claves, y quiero preguntarles justamente, hoy que tenemos a 2 corresponsales mexicanos, por la manera como ven estos comicios de este domingo y por la importancia y la influencia que pueden tener el año entrante en las elecciones presidenciales. Pepe Díaz Briceño, ¿usted con qué ojos ve las elecciones de este domingo para la gobernación del Estado de México? De entrada, para la gente que nos ve y que no es mexicana, el Estado de México, para mí me parece, si lo comparamos con Estados Unidos, podríamos decir que es un Ohio o un Florida, un estado clave que define elecciones en México. No ha habido ahí una alternancia política. El PRI ha ganado ahí por más de 80 años ahora y hay muchas expectativas sobre si la oposición Morena o el PAN, que es el partido más conservador, pudieran ganar. Las encuestas están muy apretadas, el PRI y Morena van cabeza con cabeza, pero el Estado de México es un estado completamente complejo. Por un lado están corredores urbanos de mucha clase media que apoyan al PAN. Hay lugares enclavados en el propio sur de México que colinda con el estado de Guerrero, donde la violencia, el narcotráfico y la instabilidad está muy presente. Y también hay zonas de clase trabajadora y zonas de clase alta que le hacen un microcosmos muy interesante. Ahora, ayer mismo cerraron todas las campañas en el Estado de México. El señor López Obrador, que está apadrinando a la señora Delfina Gómez en un discurso sumamente combativo, repitiendo los epítetos que le conocemos de que México está controlado por una mafia del poder, acusando de la corrupción, pero con un diagnóstico que muchos dijeran es correcto, pero soluciones que no necesariamente son progresistas, sino un poco más hacia atrás. Y por otro lado tenemos al candidato del PRI en el Estado de México, que representa a una de las familias políticas cuyo abuelo y padre fueron ya gobernadores del Estado de México, es decir, una dinastía que busca conservar privilegios. Es un Estado que no tiene alternancia y sí, será una brújula de lo que serán las próximas elecciones en 2018. Fuera de eso, Enrique Krause, historiador y escritor muy conocido en México, ha dado una entrevista al diario El País de Madrid donde dice que uno de los problemas en México es que los jóvenes no se están involucrando en la política. ¿Cuál es su parecer sobre los comicios de este domingo en el Estado de México, Pepe López Zamorano? Sí, definitivamente el convencionalismo político, como lo decía Pepe Díaz,
es como un referéndum de la actual presidencia, una referencia de los partidos políticos y de lo que se ve, lo que podría ser la batalla en las elecciones presidenciales del 2018. Por eso hay tanta atención nacional. Las encuestas muestran que específicamente los candidatos del PRI, Alfredo del Mazo, y de Morena, Delfina Gómez, se encuentran a la cabeza. Al parecer está más distante la candidata del PAN. Por lo tanto, hay una gran expectativa del desenlace. Ahora, ¿qué está en juego para Morena en este caso? Obviamente creo que mucho está en juego porque la idea es ver realmente si tiene una presencia como una fuerza política que podría de alguna manera utilizar un eventual triunfo en el Estado de México para impulsar la candidatura, como decía Pepe, de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene poco que perder, porque aún si no gana la gubernatura este domingo, podría nuevamente recircular este mensaje que ha venido utilizando en los últimos años, en el sentido básicamente de hacerse una víctima del poder y tratar de colocar todo como una manera del grupo dominante, gobernante, de tratar de evitar que llegue a la presidencia. Por otra parte, obviamente, pues el PRI tiene muchas esperanzas cifradas en ese estado, lo ha mantenido históricamente bajo su control. Obviamente sería pues un revés, una derrota en ese estado, aunque probablemente también tenga que ver los números finales de un eventual triunfo. Ahora, lo que mencionaba Enrique Krause me parece muy importante, porque sí es una realidad que estamos viendo en México, aunque no es exclusiva de nuestro país, el hecho de que muchos jóvenes no están participando en la política, y sabemos que su participación podría ser clave y podría ser un factor importante en los desenlaces. Lo vimos en Estados Unidos, también en las elecciones pasadas, pero como también aquí lo hemos visto, no es una fatalidad. Cuando hay líderes políticos que inspiran a los jóvenes, que no solamente les hablan en su idioma, sino también que se comunican con ellos a través de las herramientas de comunicación más modernas, como lo hizo en su momento Barack Obama, creo que es capaz de inspirar a esa juventud. Así que es un gran reto de los políticos de todas las edades tratar de llegar a ese segmento tan importante que finalmente va a ser el futuro de las próximas generaciones en nuestros países. México, país importantísimo, no solo por el lugar en donde está, porque limita con los Estados Unidos, sino porque es el país con casi 130 millones de habitantes, en donde está el mayor número de personas en el mundo que hablan este idioma sensacional que es el español. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Último asunto en estos 3 minutos. Enrique Gómez Batista, Angela Merkel, la canciller federal alemana, es decir, la jefa del gobierno germano, ha pronunciado un discurso en las últimas horas y ha dicho que Europa continental, ya no puede confiar ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. En el Reino Unido no, porque se salió de la Unión Europea después del referendo del pasado mes de junio, en donde la mayor parte de los ciudadanos británicos decidieron eso, que ya el Reino Unido no forme parte del grupo de 28 países de la Unión Europea. Y la señora Merkel se ha referido a Estados Unidos, ha dicho que tampoco puede confiar en Estados Unidos después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, en la cumbre del G7 en Sicilia, en Taormina, dijera que no puede respaldar en este momento el acuerdo para remediar los problemas del cambio climático suscrito en París en noviembre de 2015. Tiene razón la señora Merkel, Enrique Gómez Batista, en el sentido de que es hora de que Europa continental busque su futuro y en cierta medida acaba esto con aquel orden mundial creado tras la Segunda Guerra, en donde Estados Unidos estaba muy aliado con el Reino Unido y después con la Unión Europea y demás. Sí, yo creo que sí hay una mezcla de algunos factores. En facto, sí, nos podemos creer que Donald Trump será un gran líder mundial para europeos. No será, no es ni un gran líder para los americanos por todos los retos, todos los problemas internos que tiene. Entonces sí, que en dada medida está cierta Merkel de hablar eso, pero tenemos que recordar 3 otras cosas. Primero, que ella venía de la reunión de las cumbres de OTAN y de los grupos del G7, los grupos de países más importantes del mundo, donde sí fue muy claro las diferencias entre los europeos y Trump, o sea, estaba un poco enfadada con eso. Segundo, que está en proceso electoral. Este es un discurso muy para el público interno de Alemania, un público donde tenemos que recordar que Alemania fue el país que más ganó con la Unión Europea, es el país donde son más europeístas, donde hay menos movimientos de nacionalistas, o sea, está hablando para su público, para su elección. Y tal vez, ojalá, estaba un poco influenciada por la gran taza de cerveza que tomó en los comicios que participó en el sur de Múnich. Muy bien. Pepe López Zamorano, 30 segundos. ¿Tiene razón Angela Merkel?
Mira, conociendo el estilo y la personalidad seca de los germanos, yo te diría que decir que ya no va a depender completamente de Estados Unidos ni de Gran Bretaña, me parece que es una fina ironía. ¿Cuándo Alemania ha dependido de alguien? Y especialmente Angela Merkel. Yo coincido con Enrique, creo que se trata más bien de una enunciación política para consumo interno. Es una manera de crear un sentido de misión para el experimento comunitario cuando estamos viendo estas corrientes xenofóbicas, nacionalistas, aislacionistas que están surgiendo en algunos países y de alguna manera refrendar la importancia central de los países que constituyen esta alianza. Creo que también es un poco un guante, una bofetada, guante blanco delicada para Donald Trump, que está por definir si permanece en el acuerdo de cambio climático. Creo que va a ser importante de aquí en adelante ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, porque finalmente creo que la alianza transatlántica es una alianza de conveniencia mutua y convendría más que se mantuvieran juntos que separados. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Pepe López Zamorano, por haber estado en NTN 24 en este día festivo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, y gracias también a Enrique Gómez Batista, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.